Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981, con el objetivo de conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre ellos. Desde 2001, además, durante este día se hace un llamado a un cese de hostilidades. La idea es que, por lo menos durante 24 horas, todas las naciones y pueblos detengan las hostilidades y se dediquen al diálogo y la cooperación. La celebración se hace con énfasis en un tema. Estos abordan cuestiones como el desarme, la sostenibilidad, la justicia climática, la igualdad y la lucha contra el racismo. Se debe a la comprensión de que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino que está intrínsecamente ligada a la justicia social, la equidad y la protección de los derechos humanos. No se puede construir un mundo pacífico sin abordar las causas subyacentes de los conflictos, como la pobreza, el hambre y la injusticia. El lema de 2025 es "Actúa ahora por un mundo pacífico". Este hace un llamado a la acción concreta y a la movilización de todas las personas para trabajar hacia la paz en un contexto global marcado por la incertidumbre y los conflictos. Recordemos que, según diversos organismos, hay más de 80 conflictos activos en el mundo. Algunos recientes, otros datan de más de una década. Unos son claramente desiguales por el potencial armamentístico de una de las partes. Otros son internos e involucran distintas ideologías, etnias e intereses. Unos cuantos más son internacionales e implican fronteras, deseos de posesión de tierra y dominios de riquezas naturales. Este programa de Días de Radio está dedicado a ese bien escaso, necesario, útil y urgente que es la paz, a ese concepto complejo y multifacético que va desde la ausencia de conflicto hasta la presencia de justicia, armonía y cooperación. Empezamos con un poema de Carlos Castro Saavedra, conocido como el poeta de la paz. Se trata de Caminos de la Patria, un canto sobre lo que será la paz, justicia, serenidad, solidaridad. Y lo recita Esteban Mayor. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda. Cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas. Cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas. Cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra. Cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca. Cuando la libertad entre a las casas con el pan diario, con su hermosa carta. Cuando la espada que usa la justicia, aunque desnuda, se conserve casta. Cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sean de amor y de esperanza. Cuando el vino excesivo se derrame, y entre las copas viudas se reparta. Cuando el pueblo se encuentre y con sus manos fija él mismo sus sueños y su manta. Cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hijo con su habla. Cuando al mirar la madre no se sienta dolor en la mirada y en el alma. Cuando en lugar de sangre por el campo corran caballos, flores por el agua. Cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla. Cuando el amor sacuda sus cadenas y le nazcan dos alas en la espalda. Solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. A continuación, un relato de la Comisión de la Verdad sobre los procesos de paz en Colombia. El 12 es un número maravilloso.
Cuando se habla de tener una docena de algo, significa que es bastante, pero también que es suficiente. 12 son los meses del año, 12 son las horas en que el sol brilla en el trópico, y 12 han sido los intentos de firmar la paz entre los grupos armados y el Estado colombiano. La primera vez en nuestra historia reciente fue en 1984, cuando el presidente Belisario Betancur firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Gracias a este nació la Unión Patriótica como partido político. Sin embargo, tras el asesinato sistemático de sus líderes, el acuerdo se disolvió. En 1990, el presidente Virgilio Barco y la guerrilla del M-19 firmaron la paz. 900 hombres entregaron las armas, se acordó reformar la Constitución y el M-19 nació como partido político. Aunque de nuevo hubo falta de garantías y el candidato a la presidencia, Carlos Pizarro, fue asesinado, lo acordado se mantuvo en pie. Tras estas dos experiencias, podríamos afirmar que es riesgoso apostar por la paz, y sin embargo, a lo largo de los 90, 7 agrupaciones más decidieron apostarle. En enero de 1991, 200 hombres del Partido Revolucionario de los Trabajadores se desmovilizaron y obtuvieron vocería en la Asamblea Nacional Constituyente. En febrero, 2.000 hombres del Ejército Popular de Liberación hicieron lo mismo y obtuvieron la misma vocería. En mayo, 157 hombres de la guerrilla indígena Quintín Lame también se desmovilizaron. Entre 1992 y 1998, 2 frentes de las FARC, un comando del ELN y una milicia de Medellín dejaron las armas atrás. Aunque Colombia cerraba el siglo XX con varios procesos de desarme, aún tenía 3 grandes intentos de paz por enfrentar. El primero, conocido como el Proceso del Caguán, sucedió entre 1999 y el 2002. El presidente Andrés Pastrana y las FARC sostuvieron acercamientos para buscar un acuerdo que, sin embargo, nunca llegó a hacerse realidad. Al año siguiente, el presidente Álvaro Uribe inició negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia. Tras 3 años de proceso, 31.000 miembros dejaron las armas y se creó la Ley de Justicia y Paz. Más de una década tendría que pasar para que se firmara el más reciente acuerdo o acuerdo final. El 24 de agosto de 2016, el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC firmaron la paz. 13.000 combatientes se convirtieron en exintegrantes de la guerrilla. Se creó el sistema de justicia transicional y nació el movimiento Los Comunes como partido político de las FARC. Aunque una docena de intentos son bastantes y deberían ser más que suficientes, a la fecha, los colombianos aún no estamos seguros de poder vivir en paz. En 1932, Albert Einstein le escribió a Sigmund Freud buscando una respuesta sobre cómo poner fin a la guerra, preguntando si era posible que los seres humanos resistieran sus impulsos destructivos. Freud le respondió explicando que la guerra surge de los instintos de agresión y destrucción inherentes al ser humano y que estos están en constante conflicto con los instintos eróticos o de unión. Aunque el derecho y las sociedades buscan controlar la violencia, Freud fue pesimista sobre la eliminación de estos impulsos agresivos. Sin embargo, sugirió que fortalecer los lazos afectivos entre las personas, apelando al eros, podría ser una vía para mitigar las guerras, aunque no creía en su erradicación completa. Escuchemos a continuación la historia de la correspondencia entre Albert Einstein y Sigmund Freud. En 1932, Albert Einstein, preocupado por la devastación de la Primera Guerra Mundial y temiendo una nueva catástrofe, le escribió a Sigmund Freud para preguntarle si había alguna forma de librar a la humanidad de la maldición de la guerra. Esta correspondencia se convirtió en un diálogo profundo entre 2 de las mentes más brillantes del siglo XX sobre la naturaleza humana y la guerra. Einstein, desde su perspectiva científica, buscaba respuestas racionales y objetivas para un problema profundamente emocional y destructivo. Preguntaba si el desarrollo psíquico de la humanidad podría ser encaminado para resistir las tendencias de odio y destrucción. Freud, con su enfoque psicoanalítico, le ofreció una respuesta que tocaba aspectos oscuros de la naturaleza humana, específicamente los instintos de agresión y destrucción que él creía inherentes al ser humano. Freud argumentaba que los conflictos, al igual que en el reino animal, se habían resuelto históricamente mediante la fuerza. La evolución de la civilización permitió que, en vez de la fuerza bruta, surgiera el concepto de derecho y justicia,
Pero este derecho no era más que el poder de la comunidad. En este proceso de civilización, las tensiones nunca desaparecieron, ya que los más fuertes aún luchaban por imponer su voluntad dentro de las estructuras sociales. Lo más relevante de su reflexión es su teoría de los instintos, donde Freud describe dos fuerzas en tensión: el eros, instinto de vida, unión y conservación, y el tánatos, instinto de muerte, destrucción. La guerra, según Freud, es una manifestación de este último instinto, y las tendencias agresivas son difíciles de erradicar porque forman parte de nuestra naturaleza. De hecho, Freud argumenta que la destrucción externa puede ser un alivio para el individuo, ya que redirige la agresión hacia afuera en lugar de que se vuelva hacia uno mismo. Sin embargo, Freud no es completamente pesimista. Sugiere que la clave para combatir la guerra es fortalecer los lazos afectivos entre las personas, ya que el eros, el instinto de unión, puede contrarrestar al tánatos. Aunque admite que la eliminación total de la agresión humana es prácticamente imposible, ve una posible solución en la construcción de vínculos más sólidos y en el progreso de la cultura, que actúa como una fuerza para reprimir y sublimar las tendencias destructivas. La conclusión de Freud es sombría pero esperanzadora. La guerra es parte de la condición humana, pero no podemos dejar de luchar contra ella. La cultura nos ha llevado a no tolerarla, y ese mismo impulso nos da la esperanza de que algún día podamos superarla. En resumen, Freud reconoce que la guerra parece inevitable, pero la única solución radica en el poder del amor, la unión y la construcción de comunidades fuertes. La pregunta de si siempre habrá guerra sigue sin respuesta definitiva, pero este intercambio entre Freud y Einstein subraya la importancia de reflexionar sobre nuestras propias tendencias y cómo podemos trabajar para dominarlas. Dijo Aldous Huxley: los mecanismos para las transformaciones pacíficas están listos y esperando, pero nadie hace uso de ellos porque nadie quiere hacerlo. Hacia donde miremos encontraremos que los verdaderos obstáculos para la paz son la voluntad y los sentimientos de los hombres, las convicciones humanas, los prejuicios y las opiniones. Si queremos librarnos de las guerras, tendremos antes que librarnos de todas sus causas psicológicas. Es necesario transformar la sociedad militarista en otra sociedad que aspire a la paz y que demuestre la intrínseca verdad de sus deseos, siguiendo solamente aquellas políticas que sean capaces de crear la paz. Esta sentencia parece cobrar vida en un galardón anual que se entrega en Suecia. Se trata del Premio Nobel de la Paz. Escuchemos la historia de este galardón. ¿Qué tienen en común una chica pakistaní de 17 años, un explorador noruego, un monje tibetano y un pastor estadounidense? Todos recibieron el Premio Nobel de la Paz. Entre los principales premios de prestigio en el mundo, este ha honrado a algunas de las figuras y organizaciones internacionales más célebres de la historia. Para entender cómo empezó todo, regresemos a los años 1800. El químico sueco Alfred Nobel, entonces muy conocido por la invención de la dinamita, un gran avance que lanzó su carrera como inventor exitoso y hombre de negocios. 30 años más tarde ya era extremadamente rico, pero nunca se casó ni tuvo hijos. Al abrir su testamento tras su muerte, fue una sorpresa que pidiese que su fortuna se usara para 5 premios, en física, química, medicina, literatura y paz. Estos premios ilustran el compromiso con la ciencia y su pasión por la literatura. Pero, ¿qué pasa con la paz? Como el nombre del Nobel se asociaba a invenciones belicistas, muchos suponen que creó el Premio de la Paz por arrepentimiento. Sin embargo, todo es especulación, ya que nunca expresó esos sentimientos, y sus inventos también se usaron con fines constructivos. En cambio, muchos historiadores conectan el interés de Alfred Nobel por la paz a su amistad de 10 años y a su correspondencia con una pacifista austriaca llamada Bertha von Suttner. Ella fue una líder del movimiento internacional de paz.
y en 1905, tras la muerte de Nobel, fue la primera mujer galardonada con el Premio Nobel de la Paz. En su testamento, Nobel esbozó 3 criterios para el Premio de la Paz que, a diferencia de otros premios, se gestionaría en Noruega: desarme, congresos por la paz y hermandad entre las naciones. Estas normas se ampliaron para incluir otras formas de promoción de la paz, como derechos humanos y negociaciones. Y el premio no solo tiene que ser para una persona. Cerca de 1/3 de los Nobel de la Paz han sido compartidos entre galardonados. ¿Cómo funcionan las nominaciones? De acuerdo con la Fundación Nobel, una candidatura válida puede venir de un miembro de una Asamblea Nacional, de un gobierno o un tribunal. Entre los nominadores elegibles están los rectores de universidades, profesores de ciencias sociales, historia, filosofía, derecho y teología, y los ganadores anteriores del Premio de la Paz. Pero para saber más sobre los nominados recientes deberás ser paciente, ya que esta información permanece en secreto durante 50 años. Por ejemplo, Martin Luther King Jr. en realidad no supimos quién lo nominó hasta 2014. Sus proponentes resultaron ser los cuáqueros, que habían ganado el premio antes, y 8 miembros del Parlamento sueco. No hay límite a la cantidad de veces que puede nominarse a alguien. De hecho, Jane Addams, reconocida como la fundadora del trabajo social en los Estados Unidos, fue nominada 91 veces antes de finalmente recibir el premio. La ausencia de un premio también puede ser simbólica. No entregar el premio en 1948, tras la muerte de Mahatma Gandhi, se interpretó como un intento de honrar con respeto el laureado ausente. Igual que con los otros premios Nobel, el de la Paz no puede ser póstumo. El proceso de selección secreta tarda casi 1 año y lo llevan a cabo los 5 miembros designados del Comité Nobel de Noruega, que tienen prohibido tener función política oficial en Noruega. A partir de muchas nominaciones, más de 300 en los últimos años, acceden a la obra de cada candidato y crean una lista breve. Por último, el presidente del Comité Nobel anuncia públicamente el premio en octubre. La entrega de premios se lleva a cabo el 10 de diciembre, el aniversario de la muerte de Alfred Nobel. El premio en sí incluye una medalla de oro inscrita con las palabras en latín Pro pace et fraternitate gentium, o por la paz y la hermandad de los hombres, así como un diploma y un gran premio en efectivo. Recientemente, fue de 8 millones de coronas suecas o $1 millón, que se comparte en caso de múltiples ganadores. Y si bien los ganadores pueden usar el dinero como deseen, en los últimos años, muchos lo han donado a diferentes causas. Durante muchos años, el Nobel de la Paz fue otorgado mayormente a hombres europeos y estadounidenses, pero en los últimos años hubo cambios significativos que hicieron al premio más global. 23 organizaciones y 103 personas, 87 hombres y 16 mujeres, forman los 126 laureados en la historia que recibieron el Nobel de la Paz. Entre ellos, Desmond Tutu, por su campaña no violenta contra la segregación en Sudáfrica. Jody Williams, por prohibir y eliminar las minas antipersonales. Rigoberta Menchú Tum, por su trabajo en justicia social y reconciliación con base en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Marty Ahtisaari, por sus esfuerzos para resolver los conflictos internacionales en Namibia, Kosovo e Indonesia. Y Aung San Suu Kyi, por su lucha no violenta por la democracia y derechos humanos en Birmania. Son algunos ejemplos de personas que nos han inspirado, desafiado y han demostrado con sus acciones que hay muchos caminos hacia la paz. Nuestra sección musical empieza con A Paz, una canción de Gilberto Gil. Es una reflexión lírica sobre la naturaleza contradictoria de la paz y la guerra y cómo estas fuerzas opuestas pueden afectar el espíritu humano y las relaciones interpersonales. La letra utiliza metáforas para describir la paz como una fuerza abrumadora y transformadora, comparándola con un tifón que arranca los pies del suelo y con la explosión de una bomba que, paradójicamente, dio lugar a un Japón pacífico después de la Segunda Guerra Mundial. Outro parceiro
João Donato. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução, invadiu meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. La Sonrisa de Julia es una agrupación musical conocida por su estilo pop rock, con letras reflexivas y emotivas. Utiliza esta canción para transmitir un mensaje de esperanza y acción. Esta canción se llama La Paz, y en ella esta banda nos invita a reflexionar sobre las propias acciones y a considerar cómo pueden contribuir a un mundo más pacífico a través de la unidad y la colaboración. Este enfoque no solo es relevante en el contexto de conflictos globales, sino que también lo es en las relaciones interpersonales y comunitarias, donde la paz comienza con pequeños gestos de comprensión y solidaridad. Buscan el camino a un lugar llamado paz, pero cada uno viaja en un sentido y nadie sabe dónde está, pero no existe Llega a Terciopelados con una invitación a hacer las paces, a sentir que podemos cambiar los modos de relación y construir en juntanza. Hagamos las paces.
Para la guerra nada es una pieza con un mensaje poderoso y conmovedor en el que la cantautora colombiana Marta Gómez nos invita a pensar en cómo podemos poner nuestro esfuerzo, voluntad y capacidad de creación al servicio de ideales que contribuyan a hacer mejor nuestras vidas y a conseguir la paz. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.